¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que estoy haciendo desde el tallercito, para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente en mi taller, un rato antes o un rato después de la cena, en fin, para hablar un poco, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias acerca de nuestros oficios, nuestras tareas cotidianas. En fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el amigo Tito, Cobursa, mi querido Miguel, Leonardo, Maxi, tan nombrado y querido del canal MHC Tools, Eugenio, Edgardo, Franco, el Franco amigo, no el otro, Pedro, Diego, Zapito, bueno, el querido Cobursa, ya lo nombré, al amigo Gregorio Casa, que rara vez lo nombro, pero tiene un canal bastante lindo, si quieren vayan, miren, yo accidentalmente llegué a su contenido, y bueno, la verdad que me gustó el tipo de videos que hace y es un gusto tenerlo acá en el canal participando siempre y con comentarios acertados, tirando buena onda. Lo mismo que el amigo Roberto, el amigo Cristino, el amigo Tito. Bueno, tantos amigos que por ahí soy ingrato y no nombro en este momento. Los nuevos amigos que se vienen acercando, les comento cómo es la política, cómo es la mecánica del canal. Política no hay mecánica acá. La mecánica del canal es: surge un tema, yo desarrollo mi opinión, mi experiencia, ustedes me contestan en los comentarios, me contestan a través de mis redes sociales, Instagram, Facebook, Siciliano en su taller, Siciliano Ilacqua, y bueno, ahí nos comunicamos, por ahí hablamos un poquito más en privado de determinados temas. En fin, el saludo a todos y vamos a dar comienzo a la charlita de hoy, dado que hace unos días que, si bien siempre hay contenido, no estuve subiendo videos. Ténganme paciencia, los amigos que me mandaron solicitud, que me mandaron mensajes, que me mandaron distintos tipos de maneras de comunicarse, que ya me voy a poner al día con todo, con los comentarios de acá de YouTube, los comentarios quizás de algún videito que hago para la plataforma, como para mantener activa esa cuenta, pero no por nada, sino porque es una manera más de guardar algún contenido cortito ahí. Estoy hablando de la aplicación de Kawaii, donde no he pasado sin pena ni gloria, verdaderamente. Lo mismo que en Facebook, que bueno, ahí sí logré desarrollar más o menos lo mismo que acá, como cuento siempre. Y en Instagram, que cada vez estamos siendo más. Y bueno, ahí es donde tengo que responder varios mensajes que por ahí me está faltando un poquito de tiempo. Bueno, la charlita de hoy, como ven, desde que estoy hablando, estoy sobre una caja que obviamente es de herramientas. Contiene, en este caso, otra caja. ¿Por qué Tano contiene otra caja? ¿Y por qué tenés más herramientas sueltas ahí adentro? Bueno, esta es la caja que tenemos en todos los talleres tenemos una, donde guardamos herramientas que no llegan a ser de uso especial, que no llegan a ser de colección, que no llegan a ser una herramienta de batalla. Son herramientas que quizás por su anatomía, por sus características, por su historia, al adquirirla decidimos tenerla en esa caja de herramientas especiales para el taller. O sea, acá hay herramientas que yo le tengo mucho cariño. Y bueno, con esto de las charlitas, con esto de ir cambiando de lugar algunas unidades, obviamente se fueron anexando algunas otras que yo digo, ¿cómo puede ser que esta herramienta no haya formado parte de esta caja antes y esté en el tablero colgada como para trabajar? Esta herramienta no tiene que estar ni en las jubiladas, ni en las de colección, ni en el tablero. Le corresponde la caja de herramientas especiales del taller. Bueno, entre paréntesis, no compren la marca Clatter en cajas. Si les gusta la pesca,
No dije Clatter porque estaba esperando que haga foco el celular, pero bueno, la marca es Clatter. Yo compré en una oportunidad un set que venía 3 cajas, una gigante, que la usé en plomería. Bueno, se rompió mal. Está bien, todos dirán, Tano, vos llevás 72 kilos de herramientas, no hay caja que te aguante. Sí, un poco es verdad, pero créanme que no iba tan cargado, sino simplemente comenzó a romperse la manija, comenzó a rajarse. Estas son cajas para todo aquel que le guste la pesca, bueno, llevar los anzuelos, la tanza, la carnada, no sé, que se lleva mucho para pescar porque no es una de mis pasiones, pero es una caja que puede servir mucho para eso, la marca Clatter. Pero para herramientas, si ustedes no son de los, llamémosle, maridos de hogar, que tienen la pinza, el destornillador y tienen la caja de herramientas que por ahí pesa 2,5 kilos más o menos, bueno, en ese caso es para ustedes. Pero si no son de esos maridos, no la compren, para llevar herramientas no sirve. Muy parecida a una que tuve para la empresa Ecoagua, de la cual ya vamos a hablar. Bueno, he decidido migrar las herramientas de esta caja a esta. Ya se está cayendo todo en el tallercito. Voy a sacar la campera para estar un poco más cómodo, dado que bueno, hoy vine con la moto, parece que no, pero se está empezando a poner más fresco y no me quiero engripar, dado que después me demanda varios días de no poder hablar con ustedes. Bueno, en la caja ya metí algunas unidades, vamos a correr esta por el momento. Ya metí algunas unidades que considero que por historia, por aprecio, por cariño a las mismas, ya no, como dije antes, no se merecen estar ni en el tablero, ni en las jubiladas, ni en las de colección. Sí, en esta caja de herramientas especiales para el taller. Herramientas especiales para uno, herramientas con historia, con cariño. Y vamos a comenzar por este destornillador que, muy bien Miguel, mostré el otro día cuando hablaba de las herramientas de origen India. Que lo tengo desde el año 95, pero no voy a desarrollar tanto la historia de cada una de las herramientas porque les aseguro que puedo estar 4 horas hablando. 4 horas hablando. Destornillador muy especial, que ya tendría que haber estado hace rato acá. Pinza de 8 pulgadas, alicate universal, que quizás en algún momento formó parte de Chinitas que Enamoran. Esta fue mi primera pinza, que bueno, para mí era un lujo asiático. La compré en Morón, allá a principios de la década del 90, como cuento siempre. Bueno, cuadras y cuadras de herramientas, uno elegía, valía 2 pesos, 1 peso, 3 pesos. Ya hablamos mucho sobre eso, pero esta unidad ya forma parte del baúl de los recuerdos. Llave sin uso prácticamente, de la marca Ensic, no sé si ahí estoy bien, no, ahí estoy bien, Ensic, de la cual soy fanático, marca nacional, muy antigua, que cerró sus puertas allá cerca del año 62, bueno, después se transformó todo aquello en Baco y la historia ya la conocemos, ¿no? Llave 1713 del juego de herramientas de Fiat. Debe haber 3 o 4 en esa caja, pero bueno, esta es una de las unidades que quiero guardar acá en esta caja de herramientas importantes. Bueno, llave de la marca Plum, antes de ser obviamente Professional Tools. 5 octavos, 916, hermosa unidad, no se ha movido una décima, la verdad, la vamos a guardar. Destornillador delgado, pero del verdadero delgado, el que intentaba copiar a DPH, varilla de 12 milímetros, podría ser, si ustedes lo pudieran tener en la mano, pareciese un cortafierro, un cortahierro, pero no lo es, y está bueno que no se equivoquen. Pueden observar
que no tiene un solo martillazo, porque no hay que confundirse. Esto es un destornillador. No sirve para hacer palanca ni para martillar. Llave de 3/4, que está conmigo desde hace muchos años, de la marca Toguidat, en su estado original. El desgaste de esta herramienta lo generé yo y nada más que yo. La vamos a guardar ahí. Destornillador Stanley de la década del 90, de esta línea, cuando venían con esta anatomía, con este mango. Ya no pude conseguir más, así que lo vamos a guardar. Dado que de la medida 8x200 o 516x8, como viene nomenclado ahí, tengo otros. Ese puede quedar guardado tranquilamente sin problema. Este destornillador Phillips de esta línea tan querida de destornilladores, que a mí me ha dado un resultado bárbaro, chino, genérico, la verdad espectacular, también de la década del 90. Este viene en representación de los juegos que hemos contado y mostrado, y no sé si en la cajita habrá algún otro, ya lo vamos a ver. Ahora sí, le damos intervención a la cajita chiquita, donde también hay un elenco interesante de herramientas. Vamos a comenzar haciendo lugar con esta llave de 5/8 de origen India, que bueno, ya la conocen porque la describí hace muy poquito. Es un juego de llaves cortas, cuando uno no conocía la importancia de una llave corta y por ahí la comparaba con una 5/8 de Baco y la diferencia era abismal. Bueno, hoy que uno comprende el valor de una llave corta y de esta calidad, que si bien solo dice India y Drop Forged, son llaves espectaculares. Me gustaría poder conseguir algún jueguito de esto. Como ya he contado muchas veces, venía desde 5/8 a 3/8, con una chapita que las mantenía una sobre la otra, y así se vendían, así se comercializaban este tipo de llaves. Recuerdo algún compañero, algún amigo diciendo: mirá los indios fabricando herramientas. ¿Viste los indios? Mirá cuántos años hace que duran estas herramientas, increíble. Bueno, pinza de punta plana, de antigua escuela, una de las primeras herramientas que pude comprar para trabajar con la electricidad, sin aislación, pero bueno, era lo que había en el momento. La electricidad no siempre es a 220, no siempre es 380, no siempre es alterna, o sea, hay varios tipos de electricidad que quizás no nos genere daño trabajar sin aislación. Pero no mientas, Tano, no era el caso tuyo. Vos trabajabas con 220 con esa. Y sí, bueno, pero después pude comprarme esta. Ya línea Bacher, ya los conocedores de herramientas saben que la línea Bacher, cuando ya venía con estos aislantes, con estos mangos negros, que si bien imitaba bastante bien a los ámbar, pero no era lo mismo. Todos queríamos los aislantes ámbar, marca Isolit, que bueno, ya en lo último de Bacher empezó a venir con esto. La verdad, una pinza muy, muy versátil, una linda herramienta. Una linda herramienta para la época en la que fue adquirida. Bueno, mi querido Miguel ya lo conocerá. Logré juntar, después de esa charla, de esos comentarios, el jueguito completo de llaves marca Shiba, e incluso creo que hay alguna de más repetida. Ya las he encintado y las he guardado, dado que tenía 2 en la de plomería, 2 en la electricidad, 1 en el tablero. Bueno, logré juntar todo el elenco, lo encinté y lo guardé en la caja de herramientas especiales. Llave de 2 bocas de la marca Blue Point. Marca Blue Point, marca americana. Bueno, si bien es una llavecita que cualquiera puede tener, pero esto marcó un antes y un después en lo que fue conocer lo que es
las herramientas americanas, dado que yo siempre, como saben, trabajé con todo lo que era europeo, me gustaba todo lo que era Dowidat, toda la movida que venía de Alemania, que bueno, después no prosperé mucho por ahí porque obviamente no llegaba, era caro y había que comprar lo que había dando vuelta en ferreterías, depósitos, ya que la historia la conocen. No les quiero robar mucho tiempo, dado que la caja está llena y ya se van a aburrir. Otra llave, para los que decían, vos tenés solamente una de esas de casualidad. Bueno, ya vamos por la número 2, 1713, de algún Fiat 600 que debo haber comprado y he restaurado o he puesto un poquito más en valor y he vendido. La llavecita me la quedé. Llave Dowidat. Siempre hay una Dowidat en representación, bueno, del juego que supe comprar nuevo. Y bueno, la he utilizado hasta el cansancio. Llave de 11-16, 5 octavos. Una llave bastante útil para la mecánica que uno utilizaba o trabajaba en aquel momento. Bueno, destornillador TPH, color ámbar oscuro. La verdad, un destornillador 5%, muy lindo, plano, como en su mayoría. Dado que los Phillips por ahí había, pero los Phillips los ponían en lugares, los tornillos cabeza Phillips, los ponían en lugares donde querían que uno no desarme. Generalmente todo se armaba con destornillador para destornillador plano. No hablaba con propiedad porque después te quejas. Sí, es verdad. Bueno, jueguito de llaves de chapa, el elenco completo. Esta es obviamente es una herramienta, son herramientas muy útiles para todo lo que es encendido. Algunos quizás lo usaban en bicicletas, para la mecánica de la bicicleta. Yo los he utilizado con buenos resultados en lugares donde la llave no entra. Soy de los tipos que ha modificado llaves contadas. Debo haber cortado una o dos porque quizás estaba rota y la corté, y después a otra la rebajé con la moladora, pero no es lo mío cortar y modificar. Por ahí fabricaba alguna llave, por ahí alguna de las francesas que no me habían dado resultado y se rompían, dado que había francesas muy malas que venían de China, como también estaban las muy buenas que venían de China, ya las he mostrado hasta el cansancio. La soldaba en la medida que yo necesitaba y hacía la llave, pero no era lo mío modificar llaves. Bueno, estas yo las utilizaba para lugares donde las estándar no entraban, la más finita que tenía no entraba, la Baco por ejemplo. Estas iban perfectamente, por ahí no había que ejercer torque, había que simplemente sostener. Este jueguito a mí me ha dado mucho resultado. Como siempre están oyéndose por las ramas. Destornillador plano, paleta, de los 70, marca Felo. Una muy linda época de Felo, con tantas herramientas y tantos destornilladores de calidad que verdaderamente, bueno, otro DPH, de estos hay algunos que otros, herramientas que me gusta conservar y guardar con mucho cariño. Destornillador perillero celestal con acetato verde obviamente, pero esto nos indica que era de principios de la década del 90, finales de los 80. Herramienta que me ha sido muy útil en la época del industrial, que he podido adquirir por la módica suma de 3 pesos en la ferretería del Mudo. Muchos amigos me piden que cuente cómo fue que me metió una pinza entre comillas Shiba por una Shiba. O sea, ¿cómo puede ser que me haya metido una pinza que no era Shiba por una que sí era Shiba? Bueno, ya después le voy a desarrollar esa historia. Es una anécdota que tengo con el Mudo y creo que él se dio cuenta y ya no sabemos, pero la pinza que me vendió en nombre Shiba
es de una calidad muy buena. Es el día de hoy que yo, si bien yo la tengo en mi taller colgada atrás, en lo que llaman tablero, ese no es mi tablero, pero bueno, está atrás. La tengo ahí y esa pinza puede trabajar perfectamente, sin ningún problema. Pero no es Shiva. Tengo la Shiva, ya la vieron. Pero bueno, nada. Pinza de los 80, finales de los 70, con sus aislantes, pinza de punta, ¿no? Sus aislantes, sus mangos, Isolit, color ámbar, herramienta muy querida. Bueno, esto fue cuando uno empezó a poder comprar alguna que otra unidad. Las de época, las de moda, estaban caras. La Baco en su auge. Estas herramientas, si bien no eran regaladas, se podían adquirir, como digo siempre, eran comparables a la calidad y al precio de la marca Monbit. Pincita entre de punta y pico de pato. Herramienta muy querida para mí, la he utilizado muchísimo, dado que yo cuando por ahí compraba algún cachivachito y no le andaban las luces y había mucho problema, le desarrollaba la instalación eléctrica completa con un rollito de cable, los relay, la fusiblera, lo que se podía rescatar de esa unidad. Y esta herramienta, ¿para qué la usaba? Hasta no. Para apretar los terminales bayoneta macho, bayoneta hembra. Esta era la indicada. Y después ha tenido otras funciones en lo que es seguros de pistón, bueno, muchísimas otras cosas. Pero yo trataba de, si bien todavía era las bases, los comienzos de lo que hoy es Siciliano en su taller, trataba de que cada herramienta de las pocas unidades que tenía cumplan una función. Dado que no es lo mismo cerrar un terminal bayoneta, un terminalcito, que sacar un seguro de pistón. ¿Por qué, Tano? Si no hay fuerza en ninguna de las dos cosas. Porque está en contacto con grasa, son cosas distintas. Listo. La ponemos ahí. Bueno, pincita de 2 posiciones. Esta vino en la moto Honda CG 125 del año 99 que compré. Me vino esta pinza debajo del asiento. La conservo con mucho cariño. Una moto indestructible. Indestructible. No le tuve que hacer nada. Nada. No tenía burro de arranque, no tenía batería. Batería sí tenía. Pero para las luces, esas cosas. Espectacular. Destornillador de la marca Primac, que tengo hace un montón de años. Un ícono. Para mí, 4x125. Marcó una época importante. Una linda época de mi vida. Lo conservo con mucho cariño. Al igual que este DPH. De exactamente las mismas medidas. Llave Raselli sin usar. 2 bocas. Está a la vista. Tano. 13-15 las medidas. La guardamos. Llave francesa. Esta sí es la francesa. Pero bueno, lo reconocemos de vez en cuando. Esta es la francesa, de fabricación alemana. La conservo con mucho cariño. La verdad que la tenía en la caja de herramientas antológicas. Y es una de las que es una de las pocas herramientas de esa época que ha seguido trabajando conmigo pese a la evolución. Siempre la tenía en el taller, de vez en cuando apretaba alguna tuerca en algún determinado lugar que entraba esta, aunque parezca mentira, en lugares específicos iba esta. Lo mismo que esta llave de 20, que quizás no tenga demasiada explicación, que haya formado parte de lo que fue alguna máquina. Llegó a mí, la mejor forma, la compré en la bulonera, como una llave de 20, pero es una llave de alguna máquina. O sea, era para el mantenimiento o reparaciones específicas de alguna marca que nunca supe, pero a mí me venía bárbaro para girar, para apretar el árbol de levas, no me acuerdo de qué motor. Había un motor que se apretaba con una llave de 20
y no necesitaba demasiado torque, dado que giraba para el lado que aprieta, como tantas cosas. Con un poquito de freno químico y un ajuste se podía trabajar con esta llave. Todavía no tenía tubo de 20. ¿Qué va a ser? Bueno, mi segundo alicate. Un alicate, lo que llaman de alta palanca para cuerdas de piano. Bueno, este fue mi primer alicate. La verdad, una muy linda unidad. La marca no la sé. Me lo vendió el Mudo. Sé que es europeo, decía Made in Germany. Ahí no me mintió el amigo. Así que bueno, lo conservo con mucho cariño. Unidad sin usar de este modelo de Inafor, 7 octavos, 1316. Una época ya ahí en los 80, ya antes de que las herramientas Inafor vengan con la anatomía que conocemos como última y como la primera. Este es un modelo del medio, la verdad, muy linda unidad, ¿eh? Viene con el código F511, si no me equivoco. No me equivoco. F511. Muy lindo juego. Creo que lo tengo completo. Creo. Bueno. El elenco que alguna vez ordené así, dado que por ahí los amigos más memoriosos se acuerdan de cuando hice este video. De llaves Dowidat. Porque Dowidat hacía llaves muy brutas, muy grandes, pero también hacía joyitas como esta. A ver si se llega a ver. Una llave hermosa, llaves espectaculares. Pero bueno, quien vio un botón los vio todos, dicen. Lo vamos a aplicar a llaves. Quien vio una, las vio todas. Hay algunas de la línea Matador que fabricaba Dowidat. Hay unas para la línea Mercedes-Benz que también fabricaba Dowidat. Alicate de aquella época, los que se conseguían en los todo por 2 pesos. Pero bueno, no es la sección cortando cables, porque si no les cortaba algún cable para que vean que todavía sigue cortando. Año 93. Se dan cuenta que a veces las herramientas no tienen que ser espectaculares para que sirvan, cumplan una función, duren. Bueno, llave Inafor, 13 milímetros. Esta es la anatomía que más o menos todos conocen, todos conocemos de lo que es una Inafor. Creo que cuando dicen llave Inafor, todos inmediatamente corren a este modelo. Yo lo tengo como un icono. Debe haber sido mi primer llave de 13 Inafor que compré. Ahora tengo un par más, pero bueno, esa la conservo en mi caja de herramientas especiales. Raselli 916 media. Si tiene un uso es mucho. Decidí guardarlas. Ya uno empezaba a tener estos sentimientos, lo mismo que esta. 17-19 de Raselli. Si se llega a cortar la grabación, dado que tengo un elenco interesante de herramientas, hago una segunda parte. No me despido, pero sigo con la descripción en la segunda parte. Les pido a los amigos que vayan viendo, porque después sigan viendo, como dice el muchacho de Cuba, creo que es Cuba. Sigan viendo, porque después tienen 500 vistas la segunda parte y 150 la primera. O sea, muchos vieron el final de la historia y no miraron el principio y después critican. Pasa a veces. No se enojen. No te enojes, Franco. Es un problema de amigo, loco. Tranqui. Bueno, destornillador Felo, sin usar. Recto. 5 por 125. Una unidad hermosa. Tuve la suerte de comprar un lotecito con unos cuantos. ¿Ves? Acá están los que le contaba. Acá está lo que les contaba. Llave Mercedes-Benz. No sé si se puede apreciar ahí. Mercedes-Benz. Yo lo veo claramente. Pero bueno, la dejé afuera del manojo. Creo que en alguna oportunidad para poder mostrárselas como se las estoy mostrando. Hoy ya la vamos a incorporar. La vamos a incorporar al juego de estas Dowidat
que verdaderamente han marcado una era. ¿Qué tenemos acá? Otra llavecita Blue Point. Llave chiquita. Tengo unas en ángulo espectacular. De la misma medida, pero en ángulo. Bárbaro. Esta sí seguro que no la vieron nunca. Acá en el canal al menos. Cuando Baco todavía era muy antigua. Bueno, PG. Baco PG. O sea, P de llave. Plana. Estriada plana. PG 1113. Baco. Observen. Made in Sweden. Y acá, bueno, Abaco, toda la sigla de cuando Baco era antiguo con otro. Una herramienta espectacular. Bueno, se cayó un destornillador. Llave de crique de 3 octavos de la línea Craftsman, no Crossman, Craftsman. Llave americana con su código. Que bueno, esto lo pueden ver. De esta llave puede hablar mucho el amigo de Cazando Herramientas. Que consigue, debe tener 50 de estas. Yo esta la conservo como la nena bonita del taller. Dado que trabajar con esta crique de 3 octavos no se compara con otras. Es la llave. Craftsman es la llave. De la década del 70, ya con expulsión de tubo. Una verdadera unidad para coleccionar. El amigo de Cazando Herramientas tiene 50, yo tengo una y la guardo en la caja de herramientas especiales. Con eso les digo todo. Bueno, el código nos indica que es de la década del 70, la BP. Nada, mírenlo a él que tiene un montón de esto. Permiso, se me cayó. Destornillador Gedore de muy antigua línea, cuando todavía era europeo, de fabricación Germany, como nos gusta decir. Una unidad para el recuerdo. Espectacular. Bueno, una llave, observen, llave de boca, que ahora lo muestran como si fuese algo espectacular, pero las tuercas ya apoyaban en 4 lados de la llave. Algo muy lindo. Llave muy antigua. Bueno, llave de Mercedes-Benz. La vamos a guardar ahí también. Tano, ya te estás apurando mucho, me parece. No, voy tranquilo. Lo que pasa es que no quiero que se aburran. Llave Snap-on. Qué lindo que eran estas llaves. Espectaculares. Tenían un aguante. Llave Snap-on de 15. Bueno, todos saben lo que es Snap-on, que voy a andar diciendo. Irimo de 3 octavos. Esta llave tranquilamente podría formar parte del tablero. La tengo en unidades especiales porque bueno, es una línea de Irimo que me gustó mucho. He completado el juego. He recomendado Irimo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, nada. La conservo ahí. Llave Baco, UD, de muy antigua escuela. Sin uso. Sin uso. Media 716. Dado que media viene con 916, viene con 716. O sea, hay un elenco variado que yo ya he realizado algún videíto. Llave de uso frecuentes. Por qué se combinan las llaves de tal manera que a veces queda 716 y 3 octavos o 716 y media. Es interesante ese videito. Después lo voy a reflotar, lo voy a hacer de vuelta. A mí me gustó, me dijeron que no dije nada, pero bueno, nada. Destornilladores de joyero, lo que llamábamos en aquella época destornilladores de joyero o destornilladores de relojero. A mí me dieron resultado, obviamente, para todo lo que eran las cabezas de destornillador plano muy chiquitas, pero para algunos seguritos de pistón, de moto, de ciclomotor, de aquella época. Digo ciclomotor porque el motorcito chiquito con los seguritos de pistón muy chiquititos se podía enganchar, girar y trabar perfectamente sin doblar nada con una pinza. Bueno, muy lindas unidades. Llave Stanley de 10 milímetros, pero de la línea
Workmaster. Workmaster espectacular. Línea. Cuando yo comencé a comprarla allá por los 90, me la ofrecieron como los que no llegábamos al Abaco. La Stanley Workmaster era la mejor opción. Y verdaderamente no se habían equivocado. He contado muchas veces que yo compré la Raselli, dado que tenían ahí. Me decían, no seas tonto, llévate la Workmaster. Y no, yo compro Raselli, te vas a arrepentir. Bueno, la puse en el bulón, hice fuerza, se explotó la estría. Era la mala época de Raselli, ya estaba en sus finales. Y bueno, ¿qué va a hacer? Tuve que volver, comprar, volver a invertir. Y me dijo, te veniste a buscar la Stanley. Y sí. Pinza Nipex, pinza de punta plana Nipex, bueno, antigua. Nada, el ruido ya les dice todo. Esto es Nipex. Esto es Nipex. Espero que se vea ahí el detalle, porque si no van a decir que me vendo gato por liebre. Nipex. ¿Dice Nipex? Sí, dice Nipex. Muy bien. Bueno, llave Ruhlmann, cortita. Una linda unidad para tener guardada. Dado que tengo varias. Y siempre esa herramientita me gustó mucho. Bueno, una de las unidades que tengo de vieja escuela americana. Faltarían las de la línea Williams, que las tengo en el taller, las uso. Las Williams las uso, pero me gustaría ya guardarlas. Llave 11, 16, 19, 32. Acá tengo otra. Venían de Fairmount. Con ese nombre. Sepan disculpar mi inglés, no es lo mío. No sé de inglés. Bueno, una pincita que conservo desde muy chico. Una delicadeza. La encontré una vez en un Fiat 600. Antes se encontraban herramientitas que quedaban atrás del asiento. Me ha pasado desarmar. Los que conocen de Fiat 600, ya me estoy yendo por las ramas, ¿no? ¿Conocen de Fiat 600? Corren el asiento de atrás, aparece la tapa al burro. Abajo de la tapa del burro, que insonoriza, está el burro. Y la caja, bueno, el cable embrague, todo. En las tuercas que tienen el burro de arranque, en un lado, aunque no lo crean, en un lado, una llave de 13 y en el otro un tubo con el alargue. Lo encontré en el año 95. Las tengo, las dos unidades todavía. Lo crean o no, la tapa entraba, para los que digan, mentiroso, la tapa entraba, creo que eso hizo que las llaves se queden clavadas ahí. Bueno, algún mecánico apurado apretó una con la llave, la otra con el tubo, puso la tapa y se fue. Y se llevaron la llave. Ya que tengo este Stanley de media en la mano, les cuento que venía con el código 87664, una línea muy linda, una línea posterior o contemporánea a la Workmaster, pero con una anatomía más delicada, otra cosa, una linda herramienta. Llave Raselli de 7/16, 3/8, sin uso. Llave estriada, de la buena época, como ya estamos acostumbrados con la nomenclatura 220. Espectacular. Bueno, otra Stanley de esa época, pero esta con la nomenclatura 87663. Iban bajando o subiendo los números acorde a la medida. Inafor, último modelo de la serie. Llave 12-13 estriada corta. Ya hacían cortas, larga, mediana. Espectacular, acodada, una herramienta hermosa, cromada, brillante, digna para estar en la colección. Bueno, acá apareció mi primer alicate chico, que me compré en una ferretería. La historia ya la he contado, pero bueno, era un alicate con filo para trabajar en cable. O sea, es el alicate que tenía también, pero estaba mellado, golpeado, de la caja de herramientas antológica. Por ahí cortaban alambre. Ya cuando llegaron a mis manos estaban reusadas esas herramientas, pero las restauré, las conservo con mucho cariño. Los amigos que ya estaban en el canal ya saben todo esto, pero por ahí
algún amigo que se viene acercando y nada, y bueno, tengo una caja de herramientas antológicas de cuando yo arranqué, nada, me fui por las ramas. Llave T Aviasol. No sé qué habrá pasado con esa marca, con esa línea de herramientas, pero bueno, la Aviasol, este es un tubito de 6, muy útil en su momento. Se me perdió el fierrito para hacer la T, pero bueno, uno busca un buloncito, algo y puede trabajar cómodamente. Herramienta de precisión de aquella época. Bueno, todos recordarán la anatomía de estos destornilladores americanos de aquella época, que venían y uno los compraba. Cuando se abrió la importación, destornillador espectacular. No me arriesgo a decir qué marca, pero me parece que es Craftsman. Yo tenía un jueguito de 4, no lo había pagado barato. Observen los años que tiene, la punta Phillips no se gastó nunca. Espectacular. Llave de 1/4 516, Inafor, estriada, acodada, espectacular. ¿Qué tenemos acá? Llave de 9 de la línea Hamilton, que tantos me dicen que hable de Hamilton. ¿Cuándo vas a hablar de Hamilton, Tano? Bueno, tengo un juego de Hamilton, esta es una de las unidades. Llave negra. Ya vamos a hablar de Hamilton, vamos a hablar un rato de Hamilton. Bueno, otra Inafor, en este caso 8.9, nada nuevo. Así no se aburren, a ver si encuentro esta pincita. Pinza de punta plana, ya un poquito más grande, mucho uso en mecánica, linda unidad. No sé qué marca es, la verdad no le presté atención en su momento. Tiene el código, pues quizás algún amigo, RSPB 180 debe hacer referencia a su longitud. Así que bueno, una linda unidad que trabajó conmigo mucho. Llave Heiko 10-13, llave de uso frecuente. Llave hexagonal de 8-9, corta, chiquita, una linda unidad. Esta llave es una llave obviamente para tuerca redonda. Me vino con el Daytona, con mi primer Daytona, de un lado 22, del otro lado una llave de uña, llave de garra, como le llamen, pero para subir y bajar, endurecer la suspensión. Llave ajustable de 4 pulgadas, una muy linda unidad, si bien no es la 69 la tengo atornillada en el tablero, o sea que si la tengo que usar, tengo que sacar con un Phillips el tornillo que le puse, dado que bueno, la 69 es una herramienta querida, deseada y difícil de conseguir. Llave en S de... Son medidas de 3/16, 1/8. Esto llévenlo a que es muy antiguo y es el paso, el diámetro del bulón. O sea, la cabeza puede llegar a ser 10/8, una cosa así. Pero muy linda unidad, la verdad. En Z, en S, bueno, Z, S. Sin errores ortográficos también. Otra llavecita Jalani, fabricación india, espectacular. Tengo que reunir otra vez todo ese juego. Otro destornilladorcito, no sabía que había puesto los dos acá, de la línea Primac, 4x125. Bueno, llave A45, vamos cerrando con esto. Está el juego completo y tengo algunas repetidas, venían de Alemania, herramienta europea. Nada, que trabajar con esto tiene su magia, es lindo, a mí me gusta mucho, la verdad. Así que bueno, estas son la gran mayoría de las herramientas que uno conserva con mucho cariño. Acá hay una unidad más de Shiva 8-9,
Forma parte de algún juego, algún tercer juego que quizás jugue. Y no vamos a olvidarnos de esta. Que esta no es un juguete, ¿eh? Esta es una pinza de 2 posiciones de 3 pulgadas. El que conoce o tenga, que me lo haga saber. Se puede ocultar perfectamente en la mano. Una herramientita espectacular. Casi por cerrar el video, me olvido de mostrar esta. Y es en esta en la que venía pensando. Bien, observen. Miren lo que es esto. 3 pulgadas. Una llavecita espectacular. Bueno, quedaron algunas unidades más, pero no los voy a aburrir con esta. Bueno, llave especial. Demasiado mango para el torque que se puede llegar a necesitar. Pero una herramienta especial para regular válvulas. Les mando un saludo, amigos. Como digo siempre, acá no hay libretos. Ustedes, yo, nos ponemos a hablar, algún chiste de vez en cuando, siempre hablando de cuestiones técnicas, herramientas, amor a la antigua escuela, en fin. Les mando un saludo, espero que estén bien, que el contenido sea de su agrado. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo hacen saber. Les mando un saludo grande y nos vemos en otro video, en otra charlita de Siciliano en su taller.